Entonces el pasaje inspirado para este mensaje es de Romanos, Romanos 8, los versículos 24 y 25. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Es interesante ver que creemos en algo que no vemos, en primer lugar. Y hay un ejemplo muy interesante que en otra instancia supe, que en la naturaleza hay un ejemplo de paciencia, de esperar algo con paciencia, algo que no se ve práctico. Y cuyo el resultado de toda esa espera, de esa paciencia, es el madurar. El madurar y tener raíces fuertes. Ese buen ejemplo es el bambú japonés. El bambú de Japón, bueno, el bambú lo conocen prácticamente todos. El bambú es estas varitas que algunos lo ocupan para decorar, hacer una terraza rústica, otros para dirigir una planta para que no se doble, otros lo ocupan para alimentar animales. Hay osos que comen este árbol, el panda, y hay otros que lo ocupan para mover el carbón en la parrilla, porque estos palitos no se queman con facilidad. Entonces, pero el bambú japonés tiene una particularidad, que cuando lo siembran, en 7 años no se ve nada. Siembran la semilla y en 7 años ven pura tierra. No se ve nada. Entonces, y al cabo de, en el 7.º año, solo en 6 semanas, este árbol crece 30 metros. Entonces se pega un estirón tremendo. Entonces, así es sorprendente. Entonces, el ejemplo ahí que deja que 7 años no fueron 7 años en crecer, sino fueron 7 años en desarrollarse adentro, porque lo que científicamente estaba pasando es que ese bambú adentro estaba desarrollando un complejo sistema de raíces hacia abajo, estaba creciendo hacia abajo. ¿Para qué? Para que en 6 semanas creciera 30 metros, si no se hubiese caído ese árbol, lo más probable, con esa altura y sin raíces que lo soporten. Entonces, durante ese tiempo, vemos ahí que hubo paciencia del que lo siembra, porque si uno siembra algo y está 7 años sin ver nada, lo más probable es que se desespere, pero ahí tira ácido y no, aquí no salió nada. ¿Sí? Lo muere, lo mata, no, vamos a plantar otra cosa. Eso no resultó, no vendo con eso. Entonces planta otra cosa. Perdió la paciencia con eso. Pero el mayor ejemplo de paciencia es la del mismo árbol, que se desarrolla completamente y sale realmente cuando ya está listo. Entonces fue importante la paciencia y para cultivarlo y la paciencia del mismo árbol. Y ver un ejemplo en las cosas de Dios, vemos que Él quiere que tengamos paciencia también, porque es un pasaje que la palabra paciencia aparece varias veces en la Biblia. Y por lo general en situaciones de testimonio, de mostrarle al otro. Por lo general el tema de la paciencia. Entonces Dios quiere que tengamos paciencia en varios ámbitos. En las decisiones que tomemos en nuestra vida, que tengamos paciencia en los malos momentos, que tengamos paciencia también con los otros y que tengamos paciencia para leer la Biblia también. Entonces este pasaje que leímos al principio, podemos llevar a nuestra vida personal que tenemos una esperanza en lo que no vemos. Y eso requiere paciencia. Esperar en algo que no sabemos. Mucha gente dice, no, si no se ve, entonces no cree por eso. Pero sí nosotros podemos ver a través de la Biblia que está materializado. Sí podemos tener esa paciencia para esperar. Y reflexionando en esto uno se puede hacer preguntas. ¿Somos realmente pacientes nosotros? ¿Somos pacientes? No pacientes de hospital, sino pacientes de paciencia. ¿Nos tenemos paciencia los unos con los otros? Si nos dicen algo, un hermano que me está diciendo algo para mejorar, le tengo paciencia y lo escucho con humildad. O lo escucho nomás y le digo, ya. Lo dejo bien y
y no le hago caso. ¿Esperamos pacientemente la venida del Señor? Y la última pregunta es, ¿Dios querrá que tengamos paciencia en toda nuestra vida cristiana? Entonces en esta reflexión puedo identificar 3 características que la paciencia nos permite hacer, teniéndola. El primer punto es que la paciencia nos permite esperar tranquilos. Es como lo más obvio. Pero nosotros no estamos esperando cualquier cosa, que ese es el punto. Estamos esperando algo eterno. Algo que nos va a llevar a un lugar espectacular, mejor que cualquier cosa acá en el mundo. En primer lugar, debemos considerar que tenemos un Dios de paciencia. Acompáñenme a revisar Romanos 15, el mismo libro, Romanos 15, del 5 al 6. Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, describe a Dios, le da una característica a Dios como un Dios de paciencia. 15, 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es de paciencia y lo ha demostrado así en toda la Biblia. Si cronometramos del Antiguo Testamento hasta la venida del Mesías, hay aproximadamente 4.000 años entre la expulsión del hombre del Edén hasta el Mesías, hasta Jesús. Consideró Dios enviarlo 4.000 años después que había prometido eso. Demoró 4.000 años al pueblo de Israel. Desde ese momento hasta hoy han pasado un poquito más de 2.000 años. Entonces ahí tiene una estadística. Hay una estadística para medir, una súper simple. Dios es de tiempos largos, Él sabe solamente. Si vemos esta simple estadística que se demoró 4.000 años para el Mesías y 2.000 van ahora, ¿tendremos por qué desesperarnos porque no viene Cristo? ¿Tenemos por qué amedrentarnos cuando alguien nos dice, Cristo no viene? ¿Qué pasa? No nos demande eso. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, ni nadie, solo Dios, y sabemos que tenemos un Dios de paciencia y Él sabe cuándo. Y nos pide que tengamos paciencia para esperarlo. Segunda de Pedro 3:9. Pasajes que podemos recordar para reforzar ese punto de esperar a Dios tranquilos, pacientemente. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante, cuando dice, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie perezca. Entonces nosotros en nuestra paciencia, si Él es paciente, nosotros con mayor razón. ¿Y esa paciencia para qué? Para que nadie perezca. Mientras estemos aquí tenemos tiempo para hablar del Señor a otros. Otro pasaje, Santiago 5:7. Santiago capítulo 5, el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces esta virtud de ser paciente nos ayuda a esperar tranquilos tanto al Señor. Y si esperamos al Señor tranquilo, obviamente en cualquier ámbito de nuestra vida, seremos pacientes. Porque esta es la espera mayor. Interesante lo del capítulo versículo 7 de Santiago, que ocupa pasajes del labrador cuando espera el precioso fruto de la tierra. Como el labrador del bambú que espera 7 años para que aparezca. Entonces hay que tener paciencia. Entonces, el por qué no ser pacientes para esperar a Dios, sabiendo todo esto, y estando aquí la Biblia disponible y leyéndolo, yo creo que son pasajes releídos muchas veces, pues son del Nuevo Testamento. ¿Por qué no ser paciente a esperar que Dios se manifieste? Un ejemplo es lo que mismo estamos estudiando en Hechos. El apóstol Pablo se puso a disposición del Señor
y después tuvo que esperar 3 días antes de recibir la instrucción de ir a los gentiles, de ir a la iglesia a predicar. Entonces, de eso se trató, de ser paciente también, de esperar tranquilo, de esperar que el Señor se manifieste. Pablo lo desarrolló y eso lo estamos estudiando en este libro que hemos visto ahora, en el capítulo, especialmente en el 9, que estamos revisando ahora. Entonces es importante esperar pacientemente. ¿Por qué? Porque nos da tranquilidad. Si buscamos tranquilidad, en ese fruto del Espíritu que es la paciencia la encontramos. Así como la felicidad, en una predicación anterior les dije que la encontrábamos hablando de Dios, porque hablando de Dios encontramos la felicidad. La tranquilidad la encuentra siendo paciente en la espera del Señor, esperando que Dios se manifieste. Y además nos ayuda a dedicarnos mejor a las cosas de Dios. Nos ayuda a tener una dedicación especial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces la paciencia nos lleva a la tranquilidad y la tranquilidad nos lleva a mostrarnos distintos. Así es una forma de mostrarnos diferentes, siendo pacientes, siendo tranquilos, porque así nos mostraremos mejor a los de afuera, presentando un evangelio en forma tranquila. No por contienda, como dicen otros pasajes de la Biblia, no por competir, por competencia, por decir yo sé más que tú, yo me gané el cielo, no. Sino por ser tranquilos, ser pacientes y esperar que el otro conozca la palabra de Dios. Sabemos que hay promesas, y como les dije anteriormente, esta es la espera mayor, y sin duda es la gran prueba de la paciencia para nosotros. 2 Timoteo 4:8. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 8. Sin duda la gran prueba a la paciencia es la espera del Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pasaje también bastante leído, pero es aquí donde nos tenemos que afirmar y confirmar estos pasajes, porque nos están diciendo mucho. Nos están diciendo que nuestra paciencia, nuestra tranquilidad, el amar la venida del Señor nos va a tener un premio. Y es la gran prueba a nuestra paciencia. Y si quiere sacarse buena nota en la prueba, está todo en la Biblia. No hay que ir a ninguna otra parte a buscar. No hay ningún otro texto que nos ayude a entender la Biblia. Solamente tener paciencia en leer la Biblia. Porque dígame si o no que hay que tener paciencia para leer tremendo libro. Todo se trata de paciencia en lo de Dios. Y hay que reconocer que al ser humano no le gustan estas cosas. No le gustan leer, no le gusta. Pero en la misma Biblia encontramos estos pasajes. Que el que ama su venida, y la ama porque ha leído respecto a eso, no va a sentir amor si no lee. Y si no guarda las cosas que están escritas en este libro. Y bueno es Dios con los que esperan en Él. Muy bueno. Y sobre todo a los que esperan pacientemente. Un pasaje de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 24.
Lamentaciones capítulo 3, versículo 24 y 25. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Un salmo, Salmo 40. Salmo 40, el versículo 1. El rey David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperaba David que Dios escuchara su oración. Y David sabemos que tenía el corazón de Dios. Es un personaje que tenía esta característica. Entonces, ¿por qué no esperar paciente la venida del Señor? Porque cuando consideramos que este evento que esperamos anheladamente y que amamos, y lo esperamos tranquilos, nos va a permitir desarrollarnos y crecer espiritualmente y edificarnos como iglesia. Que ese es el segundo punto, porque la paciencia nos permite crecer espiritualmente y edificarnos. En un mundo difícil, en un mundo que no tiene paciencia. La paciencia es lo opuesto a lo que vemos hoy. Totalmente distinto. El entorno ofrece algo diferente. El entorno es todo rápido. Conversando con una persona, viene de harta edad, me comentaba que él había ido a Puerto Mono, al sur, y me decía que él estaba en un almacén y la persona estaba conversando con la otra y él estaba esperando comprar. Entonces después le dijo, oiga, ¿me va a atender o no? Entonces dijo, usted es de Santiago. Le dijo, usted es de Santiago. ¿Y por qué no esperan? Quieren todo rápido, no son capaces de unirse a la conversación acá quizás. Pues ya tienen tiempo, pero aquí estamos en una ciudad loca, una ciudad que todo es rápido, las distancias son extremadamente largas por el tráfico, aunque en India es peor el tráfico, pero igual estamos en una ciudad demasiado acelerada y cada vez peor, cada vez peor. Demandamos que todo sea instantáneo, todo, pero absolutamente todo sea instantáneo, hasta la comida, ojalá que se haga sola. Nos cuesta controlar los impulsos. Cuando alguien, mucha en la fila, la cajera se demora, también nos desesperamos. Y echamos, no, porque justo a mí me pasan estas cosas, justo la del cheque, justo la de... Y vivimos impacientemente, pero todo el día. Dios quiere que seamos pacientes, entonces estamos viendo eso. Porque así demostramos nuestros testimonios afuera. El tener esa tranquilidad. Que seamos maduros. Que después que declaramos creer en Jesucristo, desarrollamos estas raíces que hace el bambú. ¿Para qué? Para crecer fuerte. Para cuando nos demanden hablar del Señor Jesucristo, lo hagamos bien. Y un punto interesante que encontré estudiando todo esto es que estamos, sin duda, en los tiempos del Apocalipsis muestra el tiempo de la Odisea. Sin lugar a duda. La iglesia mencionada en Apocalipsis 3. Y lo quiero invitar a que revisemos ese pasaje. En Apocalipsis 3. Poco revisado ese libro. Pero esta parte al principio es bastante interesante. Apocalipsis 3. El versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes. Pero vamos a ir desglosando eso. Pero interesante primero. El gran fracaso de la iglesia de la Odisea aquí es su apatía, su indiferencia. Es una iglesia fría. No es una iglesia fría rechazando a Dios, porque es tibia, dice. Pero tampoco es una iglesia ferviente, el símil de caliente, que se entrega totalmente a la obra del Señor, como la iglesia de Filadelfia que está en este mismo capítulo, un poco antes. Y en parte es porque las iglesias que
son tibias, pierden la paciencia en esperar lo primero que estábamos mencionando, en esperar que se manifieste Dios, en esperar la venida del Señor con amor que en su palabra. Pierden eso y las mezclan con las cosas del mundo. El mezclar algo del mundo o meter algo del mundo a una doctrina de la Biblia es perder la paciencia. Es porque no nos resultó con la Biblia y buscamos otras cosas. Contratamos un cuerpo de baile, ponemos videos, PowerPoint, ahí a todo color. Hacemos algo porque la Biblia no nos está resultando y perdemos la paciencia y buscamos por todos lados. Siento que debíamos ir más a escudriñar la palabra para que nos permita convencer y convertir a las personas. Y podemos decir que estamos en los tiempos de la iglesia tibia. Es súper interesante que esta sea la última iglesia antes de la venida del Señor. Súper interesante porque estamos... Y la palabra tibio, otra cosa interesante que encontré, la palabra tibio aparece una vez en toda la Biblia. En los 66 libros, la palabra tibio aparece ahí, en esa iglesia. Y es Cristo el que la dice. Es el mismo Señor Jesucristo que dice. Tibios, no son ni fríos ni calientes, son tibios. Y dígame, Señor, que estamos en los tiempos de los tibios. En todo ámbito, no, para llevar un ejemplo, para que no nos metamos en el mismo saco, en todo aspecto. Vamos a la historia universal, la misma historia de Chile, en los tiempos más atrás, en la historia, si uno revisa, eran o de derecha o de izquierda. Ahora estamos en los tiempos, no, que yo soy de centro derecha, que yo soy de la centro. Estamos en el tiempo de los tibios en general. Y vemos que antes habían hasta guerras por las discrepancias entre dos bandos. O los rojos o los amarillos, eran de uno o otro. Pero no habían medio, no existían. Y con el tiempo Dios describe estos últimos tiempos como los tibios. Y aparecen justo ahí, en la última iglesia antes de su venida. Y sin duda el mundo ha migrado hasta ese punto. Tenemos iglesias tibias, apáticas, indiferentes, que toleran lo del mundo. Son mediocres, como iglesias que en la misma escuela dominical he mostrado que cómo se presentan. Hacen las cosas a medias. Los cristianos de hoy están súper enredados en los temas del mundo, súper enredados. Están endeudados, se comprometen, tienen compromisos para estudiar carreras. Si estudias algo, le gusta que otra cosa y que el magíster, no se cansan. Estamos enredados en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque así es como nos dominan. Donde es difícil ser paciente, es totalmente difícil ser paciente en ese ambiente. Es difícil, aunque uno de repente quiera entregarse totalmente a Dios, igual es difícil. Porque uno encuentra aquí que lo que Satanás no logró tiempo atrás con la persecución que hizo para que no naciera el Mesías, después persiguiendo al mismo Cristo, después persiguiendo a la iglesia, lo que no ha logrado destruir, lo está logrando con el materialismo, lo está logrando con los deleites del mundo. Es impresionante cómo la tecnología avanza hacia eso. Cosa de ver, yo he estado últimamente he estado viendo algunas cosas que me han llamado bastante la atención. Por mi trabajo, por las características de mi trabajo, que estoy trabajando en procesos de gestionar datos. Y una persona que vino a proveer un servicio, nos dijo, pues si sus datos es como su plata, es impresionante el valor que tienen. Porque en Estados Unidos ya están haciendo pruebas de este estilo, para que tenga una referencia. El mundo Satanás no es omnipresente como Dios. Pero Satanás es astuto. Y a través de estas cosas es como probablemente va a llegar a dominar el mundo, como lo dice la Biblia también. Vamos a llegar a un punto en que usted va a estar en Ripley, para nombrar en una tienda por departamento, viendo un televisor enfrente de usted. Y lo van a llamar para ofrecerle, oiga, ese televisor que está mirando, se lo dejo en 6 cuotas sin interés. Y lo llamaron porque sabían que en la semana estuvo vitrineando televisores. Y que estaba ahí parado en ese momento viendo un televisor. Porque toda la tecnología que hay hoy, que vemos en el celular, en la georreferencia, permite hoy hacer eso.
permite hoy hacer eso. Ya es posible hacerlo. Y las empresas hoy en día están migrando a esas tecnologías. ¿Por qué? Porque permiten maquillado de que permiten entregarle mejor ofertas a las personas para satisfacer sus necesidades. Pero vemos que ese mundo nos absorbe. Y es así como van a conocer nuestros secretos. Porque nada es secreto. Un documental que se lo recomiendo, se llama Declaración de Privacidad. Habla de que nada es privado. Todo lo que escriben en internet, un correo que se manden unos a otros, todo está almacenado. Y aunque usted lo borre para que su señora no lo pille, para que no le encuentren algo raro, o para que el esposo no sepa en qué está metida la señora, Google no lo borra. Ahí está en cualquier momento para sacarlo a la luz. Y sin duda es así como va a trabajar Satanás en el futuro. Es súper interesante ese versículo del Apocalipsis que habla de la iglesia tibia, de la iglesia apática. Que sea la única parte que aparezca la palabra tibio. Y tibio significa que temperatura media o entre el frío y el calor, o sea que es templado. Pero en el mismo diccionario dice es una persona que no muestra sentimientos o afecto. Entonces están ambas definiciones. Entonces la iglesia tibia es la iglesia del poco cristianismo y un poco del mundo. De ambas cosas. Que no espera pacientemente la voluntad del Señor. Que no espera unirse, sentarse y escudriñar, estudiar. Y decir, así es como debemos predicar. Hacer esa pega. Pero finalmente, como ese pasaje habla algo fuerte, hay que contextualizarlo un poco. Y la intención no es predicar del Apocalipsis, algún día hablaré de ese punto, porque ese mismo pasaje da la solución. Si ustedes leen ese pasaje, más adelante dice que la solución para la iglesia tibia es vestirse de ropas blancas y comprar oro, dice. Interesante, porque no tiene que pedirlo, tiene que comprar el oro. Tiene que hacer algo. Tiene que tener un sacrificio. Ahí está la solución a la iglesia tibia. Y vestiduras blancas, o sea, limpiarse. O sea, en el mismo pasaje está la solución, si lo quieren leer. Pero contextualicemos el versículo 16, donde dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristo no puede vomitar a un cristiano de su boca porque el cristiano es su boca. O sea, los cristianos somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y por tanto formamos parte del mismo. Efesios 5:30. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Otro pasaje, Romanos 12:5. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:27. Primera carta a los Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Apocalipsis 3:16 entonces no se puede aplicar doctrinalmente al cristiano, los miembros de la iglesia de Cristo. Se refiere a algunos creyentes de la tribulación, de esos primeros 3 años, que no tienen seguridad de salvación, ni que forman parte de este cuerpo de Cristo. Para tener claro que es una palabra fuerte, pero sí no hay que descuidar que la palabra es fuerte. Y que ese es el sentir de Dios con los tibios. Y que debemos evitar, debemos ir a la Biblia, escudriñar y ser pacientes en estudiarla y no mezclarnos con el mundo. Nos apuramos en tener éxito. A veces dejamos de lado las cosas de Dios. Dejamos de importante incluso el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y nada al final nos puede echar a perder el ánimo porque esta espera en el Señor es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y eso es lo que vimos en el pasaje inicial, esa esperanza es lo que no se ve. Hay una esperanza
que no tienen otros. Ser paciente nos ayuda, en definitiva, para llegar a ese punto, a no perdernos en este mundo y a esperar en la voluntad de Dios para crecer y edificarnos. Colosenses 3, 9 al 13, donde ahí está la instrucción como iglesia para que nos edifiquemos y crezcamos basados en un ambiente de paciencia. Entonces leamos Colosenses capítulo 3, voy a leer del 9 al 13. 9 al 13. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ese sí que es claro. La paciencia, en definitiva, es parte de todo esto, para llevar a lo anterior, a lo de los primeros versículos, a no mentirnos, a cambiar este viejo hombre por uno nuevo, a llegar al entendimiento pleno. Y para llegar al entendimiento pleno, a eso las de abajo, las características: humildad, mansedumbre y paciencia. La paciencia nos ayuda a manejar nuestras relaciones cotidianas. Nos ayuda a resolver diferencias. Nos va a ayudar a protegernos de alguna mala decisión, porque vamos a esperar en Dios. Nos ayuda a ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque oramos hasta que Dios se manifieste. No nos desesperamos antes. Para tener equilibrio y para soportar el sufrimiento. Para, como dice el pasaje de Colosenses 9, el versículo 12, cuando dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí está describiendo que la paciencia nos va a ser útil para todos estos puntos que les estoy mencionando: malas decisiones, orar constantemente, tener un equilibrio personal y soportar el sufrimiento. Revisemos Romanos 5:3. Porque recordemos que la vida del creyente va a ser de padecimiento cuando está en la voluntad de Dios. Cuando esté predicándole a otro, porque el otro, como estamos estudiando en Hechos, va a dar coces contra la legión, le va a dar patadas, se va a enojar. Y ahí usted tiene que ser paciente. Cuando le hable de Cristo, la otra persona lo más probable es que le reprenda, se siente mal. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que tiene un problema. Y no va a querer admitirlo en primera instancia, porque así es el hombre. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia nos va a ayudar a soportar todo esto. Y lo principal, que es el último punto que tengo, es que la paciencia nos va a permitir mostrar y dar fruto. Para quienes invocamos el nombre del Señor Jesucristo, la paciencia es una virtud que hay que cuidar mucho. No se nace con ella, definitivamente. No se nace. Es de este nacer nuevo. Viene con este nacer espiritual. El claro ejemplo es de los bebés recién nacidos. No tienen paciencia, todo rápido. Si no, lloran. Si no, está ahí instantáneo. Por el contrario, la
La paciencia tiene que ayudarnos y mostrar este fruto espiritual al resto. Porque se desarrolla con el tiempo. Sabemos que la paciencia es fruto del Espíritu. Y es parte de nuestro testimonio. Gálatas 5, 22, 23. El pasaje que muchos saben de memoria. Hay un corito. Hay múltiples formas donde aparece este pasaje. Pero es nuestro testimonio que se tiene que ver. Es lo que se tiene que ver cuando usted acepta al Señor Jesucristo y es sellado con el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La paciencia hay entre medio de esas características que son fruto de lo que usted debe demostrar, lo que debemos demostrar. Sin la paciencia nunca seremos las personas que Dios quiere, ni que quiere que seamos, ni lograremos lo que Él tiene dispuesto en nuestras vidas. Seremos tropiezo. No vamos a dejar que el plan de Dios fluya. Por una cosa obvia y racional. Si no espera tranquilo, se va a desesperar y va a hacer tropiezo y no va a hacer lo que realmente tiene que hacer. Una cosa tan sencilla como predicar a alguien, no predicar aquí solamente para todos. La predicación individual es muy importante, lo hemos estudiado aquí mismo en el libro de los Hechos. Dios le da una valoración tremenda a la predicación individual. Porque así como Felipe estaba predicando a muchos, lo saca para predicarle a uno, al etíope. Entonces es tan importante predicarle a muchos que predicarle a uno solo. Porque lo que estamos ganando ahí es una vida eterna. Hay un valor tremendo en eso. Entonces no podemos ser tropiezo a nuestro propio plan que tiene Dios con nosotros. La paciencia es un fruto. Recordemos que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu viene a morar en nosotros. Nos sella. Y debemos manifestar estos frutos. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Romanos 8, 16, más atrás, Romanos 8, 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Lo que saben de memoria. Y aquí Pablo nos está diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ese que tiene que cambiar. El espíritu malo que tiene que cambiar cuando acepta al Señor. Y se sella con este Espíritu Santo, donde unas características es ser paciente. Un hijo debe demostrar que es paciente. Es importante considerar la paciencia en su vida, ya que nos ayudará a agradar al Señor. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ya sabemos que esa palabra fruto, está la paciencia dentro de esa. Y segunda carta del apóstol Juan 1:8. Este fruto se manifiesta en el testimonio, que eso es lo que debemos tener en cuenta. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El fruto de la paciencia se manifiesta cuando creamos una valoración por las cosas sencillas. Cuando la motivación de llevar al Evangelio a más personas cada día está presente.
Cuando tenemos un momento malo, pero sabemos que tenemos la oportunidad de hablarle a otro de Cristo, que lo que Cristo hizo en la cruz. Tener calma cuando las personas nos atacan. Ahí se manifiesta también. Tener calma cuando vamos a una persona que queremos, nos aflige que no crea en el Señor Jesucristo y vemos que no puede, ahí también es parte de la paciencia. Porque también lo estamos estudiando ahora, no hay duro, no existe el duro en las cosas del Señor. Porque todos tenemos conciencia de lo que hacemos. Cuando veamos que no se puede, ahí actúa la paciencia. Y lo más importante al final, como lo dije al principio, es esperar al Señor. Y Dios todo lo hizo sencillo. No hay cosas complejas. Cristo murió por nuestros pecados. Algo sencillo. Una cosa práctica. Hay perdón en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. También dice la Biblia. Sencillo entonces. Nos ofrece vida eterna. El Señor Jesucristo nos ofrece lo que estamos buscando. Lo que queremos buscar está en Cristo. Es sencillo porque estamos completos en el Señor Jesucristo. Revisemos algunos pasajes. Entonces, ¿quién no va a querer estas cosas? ¿Quién no va a querer eso? El Evangelio por sí solo es capaz de darle el favor a todos. Solo expresándose. Cuando uno acepta a Cristo y recibe esta provisión de Dios, es cuando llega el gozo, cuando llega el sello del Espíritu Santo y puede manifestar este fruto a los demás y llevarlo por el mundo. Tenemos todo para esperar pacientemente al Señor. Absolutamente todo. No hay un pero, no hay un problema, no hay nada. Tenemos absolutamente todo. Y estos pasajes nos debiesen ayudar a tener esa paciencia mayor, que es en la espera del Señor Jesucristo, porque esa espera mayor nos va a ayudar a ser pacientes en todo lo demás. Juan 10:10. El Evangelio de Juan 10, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo vino para que tuviésemos vida eterna y vida abundante en Cristo Jesús. Y Él vendrá por su iglesia a cumplir sus promesas con la iglesia. Efesios 1:3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué no ser pacientes si ya tenemos toda bendición espiritual? Colosenses 2:10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. Ya no tenemos ese vacío dentro. Ya no existe, no nos falta nada. Podemos esperar tranquilos. Segunda de Corintios 5:17. Que absorbiendo bien los pasajes anteriores, este pasaje ya es lo último y lo debiésemos entender a la perfección. Cuando dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, todo es nuevo. Es claro, todo es nuevo y hay un gozo increíble. Es como el primer amor.
después de haber descubierto que tiene vida eterna, descubierto que tenemos toda bendición espiritual en Cristo, y de descubrir, por la misma Biblia, yo no estoy inventando nada, es de la Biblia, y descubrir que estamos completos en el Señor Jesucristo, a través de su palabra que nos dejó, podemos realmente definir que las cosas viejas pasen y ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque hay un gozo increíble y tenemos un amor increíble por estas cosas que son eternas, que no son del momento, que no van a ser pasajeras y que solamente Dios nos pide que las esperemos con paciencia. Porque sabemos que el mundo nos invita a no ser pacientes. Y ese es el ataque de Satanás hoy. No tiene inquisición, no tiene persecuciones violentas, pero sí tiene armas muy letales como el materialismo, la televisión y música y un montón de otras cosas. Porque como lo explicaba en la clase de la escuela dominical en los matrimonios, en definitiva, todo lo que nos dispone el mundo tiene algo de malo. Y tiene algo que nos va a llevar a otro punto. De ahí la importancia del temor a Dios. De este temor a Dios basado en leer la Biblia. Porque la técnica para temer a Dios es leer la Biblia. Porque todo lo que el mundo ofrece nos va a llevar a otra parte. Porque todo nos hace mal de cierta forma. Porque las personas que hacen algo, yo di el ejemplo de los fumadores, saben por dentro que les hace mal fumar. Pero si tú les preguntas por qué fuman, porque les gusta. Porque les gusta. Lo mismo los que beben mucho. Saben que les hace mal tomar mucho. Algunos terminan hasta en la clínica. Y saben que están ahí producto de eso. Y saben que es malo, pero les gusta. Esas son dos cosas extremas. Pero si vamos a pornografía o cosas que son más fuertes, o vamos a cosas sencillas. Las bebidas azucaradas. Uno les gustan, pero sabe que a la larga alguna consecuencia va a tener. Las sopas, estas Maggi, son exquisitas, pero saben que algo le echan. Y todos sabemos que algo le echan, salen hasta en la tele, así, ¿no? En la televisión muestra que le echan cosas para que nosotros intensifique el sabor en la boca. Por eso hay diferencias entre lo que a uno le gusta hacer, lo que debe hacer y lo que realmente le hace mal a uno. Por eso el control total de nuestras vidas está en la Biblia, en ninguna otra parte. Porque estamos en estos tiempos donde somos perseguidos acá. No somos perseguidos así con un cuchillo, no te voy a matar por creer en Cristo. No tenemos esa persecución, sino tenemos esa persecución de la mente, nuestra conciencia. Porque saben las cosas que nos gustan. Y Satanás es muy astuto en ese sentido. Por eso la invitación de este mensaje es a ser pacientes y ver que en la palabra de Dios tenemos todo. Estamos completísimos y no hay que desesperarse por nada. Como iglesia podemos crecer espiritualmente siendo pacientes. Y eso es súper interesante y algo que podemos valorar, atesorar como iglesia y fortaleciendo día a día. Hermanos, muchas gracias. Voy a terminar en oración este mensaje. Así que les pido que inclinemos nuestras cabezas y oremos dando gracias por este momento al Señor. Amado Padre, voy en oración a usted.